Muy, pero muy buena tarde. Bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico. Perdón por los 3 minutos de tardanza, pero a veces es imposible manejar el tiempo y el espacio de manera adecuada. Entonces hoy vamos a hablar de un tema increíblemente importante y que todo ser humano debería de saber, como todos los otros temas que hemos visto en este casi año. Ya llevamos casi un año en este show. De hecho ya llevamos yo creo un año. No me acuerdo perfectamente cuál fue la primera cápsula, pero yo creo que fue por estas fechas. Así que a lo mejor pronto dejamos de hacerlo. No sé. Para que la gente tenga tiempo de ver todos los 50 y tantos capítulos. Hoy vamos a hablar de diferentes técnicas, herramientas que tenemos para poder medir el órgano, el ente más complejo que existe en este universo. Entonces ya hemos dicho que el cerebro tiene más o menos el mismo número de estrellas que nuestra Vía Láctea, y el problema no es el número de estas, el problema es cómo se conectan todas estas entre sí. Entonces tenemos cerca de alrededor de unos 25,000 millones de neuronas en esta capita de 3 milímetros hecha bola dentro del cráneo, y tenemos diferentes maneras y herramientas de cómo medir a estas 25,000 millones de neuronas en la corteza, y después tenemos otros núcleos, decíamos, subcorticales por debajo de la corteza, que hemos hablado de ellos anteriormente, y después en el cerebelo, ¿no? El cerebrito, ¿no? que está atrás, en la parte como tal basal o ventral, que está íntimamente relacionada con problemas con funciones motoras, pero también está involucrado en otro tipo de funciones, igual que el cerebro. Entonces, si agarramos todas las neuronas de todo el encéfalo, incluyendo núcleos subcorticales y cerebelo, tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas. El famoso número de 100,000 millones. Pero la mayoría están en el cerebelo. Más o menos como 60,000 a 70,000 millones. Algunos dicen que hasta 80,000 millones de ellas están en el cerebelo, y el resto, 20,000, 25,000, corteza y núcleos subcorticales. Entonces, digamos que 70,000 millones de cerebelo y todo lo demás estamos por acá. Y queremos ver cómo estas 25,000, 30,000 millones de neuronas en la corteza y núcleos subcorticales, cómo estas se conectan, cómo funcionan y cómo nos permiten tener todas nuestras habilidades, nuestras capacidades para hacer de las cosas más simples, que es obtener una información visual, auditiva y sensorial, y después cómo convertirla en una información que nos permita tomar decisiones y movernos. Entonces vamos a enfocarnos en 3 como medidas distintas que podemos captar de esta maravilla, y vamos a enfocarnos primero en herramientas que no miden actividad cerebral directamente, o más bien, que no miden actividad neuronal directamente, sino que miden actividad vascular, y especialmente vamos a hablar de una cosa que se llama resonancia magnética funcional. Entonces hoy no voy a hablar de las herramientas que solamente miden estructura, entonces vamos a sacarlas del tema. Las herramientas que nada más miden estructura es la resonancia magnética. Cuando decimos estructura, es decir, nada más toma una foto del cerebro, que puede ser con diferentes grados de digamos, como de densidad y de píxeles, que sean cada vez más cercanos y más claras las imágenes. Entonces tenemos ahorita Teslas. Tesla es una medida específica de actividad magnética, no vamos a meternos ahí, pero Tesla era un genio, ¿no? Y otros, los resonadores van con una potencia de más o menos de 1.5, 2 Teslas hasta 7, y ahorita salió uno nuevo de 9 Teslas, que son muy potentes, y podemos lograr a ver prácticamente a nivel ya celular, como si estuviéramos viendo un microscopio desde afuera. Entonces eso no vamos a hablar ahí, son las herramientas estructurales. Y la otra que tenemos estructural, que es bastante menos todavía útil en general, es el tomógrafo computarizado, ¿no? La famosa TAC. Entonces la tomografía axial computarizada es vilmente la unión de muchos rayos X al mismo tiempo para poder tener una imagen tridimensional, pero igual solamente podemos ver estructura, y tiene mucho más obstáculos que nos impiden ver muchas cosas, pero es útil especialmente en urgencias, ¿no? Porque es muy rápida, podemos tener un ataque en cuestión de unos cuantos segundos, mientras un resonador se va a tardar por lo menos unos minutos los más rápidos. Minutos me refiero a 5, 10, 15, y esos que son los que son muy rápidos. Los que no, podemos tardar 30, 40 minutos en tener una resonancia magnética cerebral. En cambio, con un TAC
tal cual, ponemos el tipo en la mesa y es un clic básicamente. Entonces unos cuantos segundos. Entonces vamos a sacar esas herramientas estructurales que miden solamente estructura. La estructura es muy aburrida en el cerebro, entonces vamos a enfocarnos solamente en funcionalidad. Y en cuestión de funcionalidad existen básicamente 3 maneras de medir funcionalidad del cerebro. Una directamente neuronal, una es eléctrica, que es la mejor, eléctrica y magnética. Ambas son muy similares, son sinónimos en el sentido de que es la misma actividad vista de 2 puntos diferentes o con 2 herramientas distintas. Es decir, toda actividad eléctrica, todo potencial eléctrico tiene un campo magnético alrededor. El que no sabía eso ahora ya lo sabe, pero todos los ingenieros eléctrico-mecánicos saben que todo componente eléctrico tiene un campo magnético alrededor. Entonces tenemos 2 herramientas para medir actividad eléctrica y campos magnéticos en el cerebro. Uno se llama electroencefalograma y el otro se llama magnetoencefalograma. Pero también podemos medir la parte química. Entonces, el cerebro utiliza ciertos químicos para poder abrir, decíamos, las compuertas entre neuronas, entre una y otra, que es como se comunican. Abren esas compuertas de estos químicos que llamamos neurotransmisores para que puedan entrar las moléculas cargadas de electricidad, adentro y afuera. Y es lo que hace que funcionemos y vivamos y seamos lo que somos. Entonces, la parte meramente química y metabólica la podemos medir de muchos tipos de manera. Una es con una espectroscopía, con resonador magnético, que más que nos mide funcionalidad en vivo, nos mide funcionalidad en un momento específico. Tomamos una foto y agarramos, tal cual medimos los químicos en cierta región. Y eso nos puede decir cómo está funcionando, pero no es funcionalidad directa, como el EEG y el MEG. La otra que tenemos es el resonador magnético funcional, que decíamos que es la herramienta posiblemente que más se ha utilizado en los últimos 20 años, bueno, no más que el EEG, pero era casi igual, y que tuvo mucho auge, que tuvo mucho pegue, porque daba imágenes bonitas. ¿Se acuerdan que el cerebro tiene más o menos 20-30% de la corteza es visual? Entonces, el sentido que más tiene volumen y densidad en el cerebro es la visión. Entonces, por eso todo lo imaginamos. Inclusive los ciegos imaginan. Créanme. Entonces, estamos obligados a imaginar cosas. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, prácticamente en todo se va activando la corteza occipital, porque todo tiene una imagen. Así como todo está como lenguatizado, lingüísticamente tiene también un concepto. Entonces, conceptos e imágenes están íntimamente unidos y están ligados con todo y conectados con todo. Entonces, el resonador magnético funcional nos da imágenes bonitas. Entonces, en los 90s, los cerebros humanos, que somos todos los científicos, se sorprendieron, sintieron muy bien, sintieron placer, se activó todo ese circuito que ya conocemos de placer entre nuca accumbens y amígdala y ganglios basales y corteza prefrontal, y nos fuimos de frente, dijimos, qué padre estas imágenes, y pensamos que eso era lo mejor, y no, resulta que el resonador magnético mide cambios en consumo de oxígeno, no mide actividad neuronal, mide cómo la neurona, consume oxígeno. Entonces es una manera indirecta de ver funcionalidad cerebral a través de su consumo de oxígeno, que no es tan lineal como pensamos o pensábamos antes. Entonces es útil, se utiliza mucho y es bueno para ciertas cosas, pero tiene sus obstáculos, como todas las herramientas tienen sus obstáculos. Entonces hoy quería enfocarme, que conocieran esto. Hay otras herramientas como por ejemplo el PET y el SPECT, que son herramientas en donde utilizamos algún radionucleótido, es decir, un componente químico que tiene ciertas características que emiten radiación, emiten ondas de radio, tal cual, radiación, y dependiendo de este tipo de ondas, hay ondas desde muy altas y muy bajas, también todos los ingenieros saben de eso, si no pueden buscarlo en Wikipedia, todos los tipos de ondas, de frecuencias más bien, de radio. Entonces estos radionucleótidos ponemos un químico dentro de la persona que tiene características muy especiales y que solamente se va a pegar a ciertos receptores, estas puertas de las neuronas, y después podemos captarlas con diferentes como tal aparatos que tienen que son en gran parte como rayos X o captadores de rayos X, y que captan estas ondas de frecuencia que genera ese radionucleótido que echamos adentro, y podemos verlas y podemos observarlas en el cerebro donde se están activando más, donde está consumiendo más ese químico, y podemos también asimismo sacar una medida también relativamente indirecta, pero más directa que el oxígeno, con químicos específicos. El problema es que es muy cara, y el mayor problema es que es invasiva. Si tenemos que poner un radionucleótido dentro del cuerpo,
y siempre hay uno de cada varios miles que le va a ir muy mal, ¿no? Entonces eso también intentamos, está en desuso hasta hace poco, que se empezó otra vez a utilizar para hacer diagnósticos tempranos en demencia. Nadie entendemos por qué, porque es muy caro y es invasivo. Y hay otras herramientas, que es justamente de lo que voy a hablar, que son mucho más baratas, que son mucho más útiles, de hecho, porque lo que nos dicen es conectividad. Y en eso, esa es la esencia del cerebro. El cerebro no es qué tanto consume oxígeno y qué tanto consume tal o cual metabolito químico, sino realmente cómo consume estos, pero para poder conectarse en esta red de miles de millones. La mejor manera como tal de medir actividad cerebral en vivo es un electroencefalograma o un magnetoencefalograma. Aquí la diferencia entre uno y otro es que el magnetoencefalograma es 10 o más veces más caro y no se mueve. Como son magnetos, es un gorro muy grande, tiene que estar en un cuarto especial de Faraday para poder quitar el magnetismo de todo lo demás y especialmente de la Tierra, porque el magnetismo de la Tierra es sumamente más grande que el de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aislarlo para poder medir algo de nosotros. Dígase de paso aquí el chismito, toda la gente que mide campos magnéticos y demás, con esos aparatos que están de moda y te pueden diagnosticar lo que sea. Primero, cuando tenemos un aparato que te puede diagnosticar lo que sea, lo primero es dudar, ¿no? Y lo segundo es tener una explicación científica de cómo opera, ¿no? Entonces, si capta campos magnéticos, pues bueno, está dentro de la ley como tal de Faraday y Maxwell, ¿no? Hay que leerlos y saber cómo operan las ondas magnéticas y los campos magnéticos, pero hay que estar aislado. Entonces, si no hay un cuarto aislado, difícilmente alguien está captando algún cambio magnético de tu cuerpo de manera real, ¿no? Muy bien, ahora sí, EEG. Voy a hacerlo muy rápido porque creo que ya nos pasamos de tiempo. En un electroencefalograma, básicamente lo que hacemos, voy a enseñarles una gorrita de EEG. Se pueden usar gorras o se pueden usar los electrodos por separado, ¿no? Entonces los electrodos, voy a mostrárselos aquí rapidísimamente. Esta es una gorra que tiene electrodos por dentro, es una gorra común y corriente que tiene 19 canales. 19 canales es lo mínimo que utilizamos. Es mejor utilizar 40, 60, 120, porque así podemos tener una densidad mayor y captación mayor de información. Y aquí adentro están los electrodos. Entonces podemos poner electrodos por separado, o podemos ponerlos dentro de una gorra o dentro de una red cuando tenemos más electrodos, para ponerlos más rápido y que sea más eficaz. Esto lo que hace el electrodo es capta esos cambios eléctricos que se generan en nuestro cuerpo, no solamente en el cerebro. El problema del electroencefalograma es que es muy fácil que capte actividad eléctrica de otras partes del cuerpo, especialmente nuestros músculos, movimientos de los ojos, y que eso hace muy fácil que se ensucie. Afortunadamente tenemos muchas herramientas para poder quitar parte de esa contaminación, digamos. Pero lo más importante del EEG es que justamente como podemos medir en milisegundos, tal cual, milisegundos, lo que va sucediendo en el cerebro, podemos ver todo el proceso de cómo entra un estímulo y cómo se va procesando dentro y cómo tomamos una decisión. Y nos sirve muchísimo para tener diagnósticos no solamente de trastornos epilépticos, sino también de trastornos del estado de alerta, de trastornos cerebrales en general. De hecho, es posiblemente la herramienta más útil para trastornos psiquiátricos, ¿no? O que llamamos psiquiátricos, que todos son cerebrales, todos los trastornos psiquiátricos son cerebrales, y la herramienta más adecuada para medir actividad y funcionamiento cerebral y cómo se conecta es un electroencefalograma. A ese análisis le llamamos un análisis matemático, y después lo podemos hacer también estadístico, comparándolo con otros muchos personas de la edad y del sexo. Pero ese análisis matemático es lo que realmente le da valor a la herramienta de un electroencefalograma, porque finalmente estamos midiendo actividad eléctrica, y la electricidad la podemos medir objetivamente y con numeritos, y podemos después hacer análisis matemáticos de muchísimos tipos para poder ver de dónde viene exactamente esa actividad y cómo se conecta con otros lugares. A esas medidas llamamos medidas de coherencia. Ahí le voy a dejar todo el asunto, más para que sepan que es una herramienta sumamente útil, que nos puede dar muchísima más información que solamente el análisis morfológico o visual, que lo tenemos que hacer, pero que el análisis matemático de toda esa información es muchísimo mayor que lo que nuestros ojos pueden ver, y es en cuestión de milisegundos, y es la herramienta que realmente está midiendo actividad en vivo del cerebro, y nos sirve para muchísimas cosas, ¿eh? Nosotros tenemos, en fin, las aplicaciones son
enormes, especialmente en lo que llamamos interfaces cerebro-computacionales. Podemos utilizar esa actividad en vivo y la podemos convertir en algo más que nos sirva a nosotros para después aprender algo de nosotros de manera directamente cerebral, o poder, por ejemplo, los parapléjicos, poder mover sus piernas con un bypass. Y eso lo que hacemos es decodificamos la actividad eléctrica a un lenguaje digital, que también son ceros y unos, aquí también básicamente son negativos y positivos, la esencia, y después lo volvemos a convertir en una actividad eléctrica para que la persona pueda mover ya sea su prótesis o sus piernas que estaban desconectadas ya. En fin, hay muchas cosas que vendrán en el futuro, que a nuestros hijos les tocarán. Habrá muchas personas, muchos humanos biónicos. Entonces esto fue parte de las herramientas que existen, un pequeño resumen. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Si tienen algún tema en específico que les gustaría escuchar, pues me lo dejan saber. Y aquí nos vemos el siguiente jueves. Disfruten el frío de esta increíble ciudad de Monterrey. Placer y salud.